Efectivamente, yo voy a hacer una reflexión sobre la participación ciudadana y la revocatoria del mandato. Y básicamente yo voy a compartir con ustedes una hipótesis que estoy poniéndola a prueba para ver si se verifica o no. Y la hipótesis es la siguiente, de que la participación ciudadana como concepto abstracto nos permite entender que tiene determinados alcances. Sin embargo, cuando se trata de materializar, en este caso a través de mecanismos o instituciones como la revocatoria del mandato, vemos que esta participación ciudadana, participación política, se encuentra limitada. ¿Por qué establezco esto? Básicamente porque la revocatoria del mandato, tal como lo estaban pensando los constituyentes del 2008, desafortunadamente en la actualidad no se compadece con aquel discurso, sino que en la realidad vemos que la revocatoria del mandato a cualquier autoridad política pública, es más, no se diga al presidente de la República, se encuentra limitada. Y para esto yo voy a utilizar la siguiente metodología. Entiendo al derecho como el cruce de concepciones entre la posición de los políticos y también de los legisladores, así como de los jueces. Es decir, yo les voy a invitar a ustedes a que entendamos a la participación ciudadana y de manera específica la revocatoria del mandato a autoridades políticas, autoridades de elección popular, desde la perspectiva de cómo estaba pensando a la revocatoria del mandato el constituyente del 2008, cómo pensaron la revocatoria los legisladores y cómo están pensando y cómo han pensado a la revocatoria los jueces. Si nosotros nos preguntamos qué estaba pensando el constituyente del 2008, vemos que efectivamente este constituyente tenía una visión bastante amplia y garantista de la participación ciudadana y de manera específica de la revocatoria del mandato. Fíjense ustedes que el constituyente del 2008 amplía como sujetos de revocatoria del mandato a todas las autoridades de elección popular. No olvidemos que la revocatoria del mandato, de acuerdo a la Constitución del 98, estaba prevista única y exclusivamente para diputados y prefectos, pero en la del 2008, como he dicho, se amplía a todas las autoridades de elección popular. Por supuesto, todo esto se entiende, entre otras cuestiones, por los procesos de movilización política y social de la década de los 90 y porque también Alianza País, el partido político en ese momento del expresidente de la República, Rafael Correa, dominó el escenario de la hechura constitucional y la izquierda y el discurso de izquierda se impuso en este caso. No olvidemos que ya en el 98 el sector de izquierda trató de materializar la revocatoria a todas las autoridades de elección popular. Sin embargo, el proceso de elaboración constitucional en manos del Partido Social Cristiano y de también la Democracia Popular, que dominaron el proceso de elaboración del 98, no permitieron que eso suceda y abrieron las puertas a la revocatoria única y exclusivamente para alcaldes y prefectos, sin olvidar que establecieron como obstáculo prácticamente insalvable como requisito para llamar a la revocatoria el 30% de firmas del padrón vigente en ese momento. Evidentemente, el 30% de firmas es un obstáculo cuasi insalvable. He tenido la oportunidad de hacer algunos cálculos y se puede verificar, por ejemplo, que el 30% de el número de firmas relacionadas con el padrón vigente equivalía en muchas ocasiones mucho más que los propios votos con los que se había elegido un asambleísta, en ese tiempo llamados diputados o también prefectos. Eso cambia, como ya hemos dicho, en el proceso del 2008, cuando el constituyente permite que la revocatoria se amplíe a todas las autoridades de elección popular. Eso sí, establece una diferencia entre el presidente de la República y otras autoridades de elección popular. En cuanto al presidente de la República, el constituyente dice que se tiene que exigir el 15% de firmas equivalente al número de personas empadronadas en ese momento. Y para otras autoridades de elección popular se establece el 10%. Evidentemente, eso permitió verificar que en este caso en el futuro iba a ser más probable y posible una revocatoria de mandato a cualquier autoridad política. Y efectivamente así sucedió. En el año 2010 y 2011 hubo una especie de avalanchas de revocatoria del mandato, especialmente en contra de alcaldes. Y esto trajo como consecuencia algo que a mi juicio es negativo. Trajo como consecuencia la intervención de la Corte Constitucional, de la composición de aquel tiempo, que terminó limitando vía sentencia el alcance de la revocatoria. Lo que pasó es de que buena parte de los alcaldes que fueron convocados a procesos de revocatoria del mandato pertenecían a Alianza País y evidentemente ese era el partido político de turno que estaba dominando y no le, en este caso, convenía
que se lleven adelante muchas revocatorias del mandato, especialmente a alcaldes de su partido. Esto trajo como consecuencia que se presente una acción de inconstitucionalidad por omisión, en la cual se alegaba que el legislador no había emitido la normativa respectiva para regular la revocatoria del mandato y en este caso la Corte Constitucional aceptó esta demanda de inconstitucionalidad por omisión y emitió de manera, en este caso temporal, determinada normativa que terminó dificultando los procesos de revocatoria, especialmente a alcaldes, pero también a otras autoridades de elección popular. Esta sentencia de la Corte Constitucional trajo como consecuencia que los legisladores, con el ánimo de cumplir y salir de la omisión, emitan una ley reformatoria del denominado Código de la Democracia y se establezcan determinadas normas que regulaban la revocatoria del mandato a autoridades de elección popular. Y básicamente establecieron algo que a mi juicio no corresponde, pero eso fue lo que hizo la Corte Constitucional en la composición de aquel tiempo y también los legisladores de aquel tiempo. Básicamente establecieron, entre otras, las siguientes reglas: de que la solicitud de la revocatoria deberá tener un respaldo proporcional al número de electores inscritos en el padrón de la correspondiente circunscripción electoral, de acuerdo a lo siguiente. Se establecía el 25% de respaldo para las circunscripciones de hasta 5,000 electores, el 20% de respaldo para las circunscripciones de 5,001 electores hasta 10,000 electores, el 19,5% de respaldo para las circunscripciones de 10,001 electores hasta 50,000 electores, el 15% de respaldo para las circunscripciones electorales de 50,001 más 150,000 electores, el 12,5% de respaldo por las circunscripciones de 150,000 a 300,000 electores y el 10% para las circunscripciones de más de 300,000 electores. A mi juicio, eso no debía haber procedido porque la norma constitucional es clara: el 10% del padrón vigente en ese momento para todas las autoridades. Noten ustedes que esta normativa y estas reglas y estos porcentajes que acabo yo de mencionar son porcentajes que evidentemente dificultan los procesos de revocatoria del mandato. Y efectivamente, luego de la sentencia de la Corte Constitucional, permítanme compartir con ustedes el número de la sentencia. Es la sentencia 019-15-SIN-CC, caso 0030-11-IN. Esa sentencia, a mi juicio, limitó la posibilidad de revocatoria del mandato y luego buena parte del espíritu, podríamos decir, o la esencia de esta sentencia fue tomada por el legislador que emitió esa ley reformatoria al Código de la Democracia y puso en marcha esas reglas. Evidentemente, el cometido o la razón de ser de esa normativa produjo sus efectos, ya que desde aquella época observamos que los procesos de revocatoria del mandato se complejizaron. Han sido más difíciles de llevar adelante los procesos de revocatoria del mandato y más bien han sido excepcionales. Un caso paradigmático es la revocatoria del mandato de un personaje político muy conocido en el país, el exalcalde de Loja, conocido como el Chato Castillo, que actualmente está nuevamente para alcalde, pero él fue revocado, es una excepción. Entonces, básicamente lo que yo estoy sosteniendo, estimados y estimadas colegas y participantes que se encuentran en este evento a través de la plataforma digital, es que en este caso los jueces de composiciones anteriores de la Corte Constitucional, a través de sentencia, pero también con el apoyo de determinados legisladores, han disminuido, han acortado, han obstaculizado el verdadero alcance de la revocatoria del mandato y por lo tanto de la participación ciudadana. Vemos que en la actualidad, a diferencia de lo que se podría pensar de la interpretación única de la Constitución y de las cláusulas respectivas, es dificultoso establecer procesos de revocatoria del mandato. Por supuesto que tampoco estoy de acuerdo con que sea demasiado fácil poner en marcha los procesos de revocatoria, pero creo que es necesario poner un límite, o mejor dicho, es necesario establecer un equilibrio. Pero en este caso este equilibrio no existe y el fiel de la balanza está inclinado hacia la dificultad de poner en marcha procesos de revocatoria del mandato. En ese contexto, si hacemos una línea de tiempo entre lo que pensaba el constituyente y lo que luego pensó el legislador y los jueces, vemos que evidentemente hay una contradicción y observamos, por supuesto, que en este caso el derecho
termina siendo, a mi juicio, obstaculizado por el rol, en este caso, de legisladores y de jueces. De todas formas, cuando legislación se puso en marcha, como dije, basado en la sentencia de la Corte Constitucional que mencioné hace un momento, sin embargo, también, también existió una sentencia que es bastante interesante y que fue puesta en marcha a través de una acción de inconstitucionalidad de norma. Un ciudadano presentó una acción de inconstitucionalidad de estas reglas que yo les había leído hace un momento y les había descrito hace un momento, diciendo que efectivamente esas normas lastiman a la esencia de la Constitución. Desafortunadamente, la Corte Constitucional, en este caso, declaró como constitucional aquellas normas y por lo tanto validó la actuación de los legisladores y por lo tanto lo que habían hecho vía sentencia en épocas anteriores. En ese contexto, yo sí me permito sostener en este caso que la revocatoria del mandato, lo que actualmente se puede concebir como tal, no está acorde a la concepción y a lo que estaba pensando en este caso los constituyentes del 2008. En ese contexto observamos además que en este caso, por lo menos en lo relacionado a la revocatoria del mandato, tenemos un instituto de democracia directa, eminentemente formal, pero que no permite participar de manera directa efectivamente al pueblo porque vemos una dificultad para la revocatoria del mandato. Observamos aquí que de alguna forma la política se interpuso al derecho porque si bien fue Alianza País quien dio paso y permitió la materialización de estas cláusulas en la Constitución del 2008, ya en el ejercicio real de la política, al ver que la cláusula que ellos mismos habían dado paso luego les estaba dificultando, tomaron medidas a través de composiciones anteriores de la Corte Constitucional para limitar estas cláusulas. No olvidemos también lo que ha pasado con intentos de revocatoria a presidentes de la República. Básicamente han existido dos intentos, podríamos decir, relativamente serios de revocatoria del mandato presidente de la República. En el 2011, un proceso de revocatoria que fue, en este caso, embanderado por el periodista Carlos Vera. Él aseguraba que tenía ya las firmas para convocar a revocatoria, pero coincidió ese fenómeno con lo que sucedió en septiembre del 2011, eh, con el levantamiento policial y toda esa cuestión que conocemos, y esa iniciativa de revocatoria quedó trunca. La última iniciativa de revocatoria relativamente seria es la que puso en marcha el muy conocido abogado, el doctor Pedro Granja, pero observamos que su iniciativa quedó trunca en el ámbito eminentemente administrativo, en este caso en manos del Consejo Nacional Electoral. Entonces, yo creo que estas cuestiones que acabo de describir a grandes rasgos, espero no estar caricaturizando esta cuestión, me permiten efectivamente sospechar. Hay que seguir estudiando para ver si es que esta sospecha y esta hipótesis se confirma o no, que desafortunadamente en la actualidad esta idea que tuvo el constituyente no se encuentra viable y esta inviabilidad se da precisamente por la actuación de cortes constitucionales con composiciones anteriores y también lo que ha establecido el legislador. Básicamente, esa es mi ponencia. Muchísimas gracias.